bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Planeta llamado Trabajo Social. El tema que vamos a hablar hoy es el de el acoso laboral. Vamos a aprovechar el juicio que tuvimos ayer de una ratificación de diligencias previas sobre acoso laboral, porque creemos que es bastante interesante poder compartir con todos y con todas aquellos puntos más importantes que hicieron como preguntas y cómo intentan tumbar de alguna manera la parte contraria siempre este dictamen. Es importante que nos enfoquemos en cuál es el objeto de esa pericia y para eso, pues bueno, Pati, nos gustaría saber un poco cuáles fueron las primeras preguntas que insistieron tanto la parte como el juez. Pues la ratificación de ayer la verdad es que fue muy interesante. Estuvimos cerca de 3/4 de hora respondiendo preguntas por parte del abogado que nos contrataba. Fueron solamente 2 preguntas enfocadas al objeto de pericia, que era la parte de mostrar que realmente había habido una situación de acoso, frente a la parte contraria, que lo que quería todo el rato era desacreditar ese dictamen y la manera en cómo habíamos obtenido la información. Ahí hay un punto importante porque a la hora de desacreditar el dictamen, lo que hace la parte contraria es que entra en partes que no son puntos a evaluar dentro del dictamen social forense, porque insisten mucho en la parte médica. Por ejemplo, ayer insistían muchísimo en la parte médica, que por tanto, lo que ocurrió es que se contestó que no era parte de nuestra, ni de objeto de pericia, ni tampoco nuestro trabajo, ¿no es así? Claro, además, cuando tú estás empezando como perito y tienes que ratificar tu informe, parece que da apuro, ¿no? El decir, es que esto no es de mi competencia o esto no lo tengo que responder yo, porque claro, es una pequeña parte que forma parte de un dictamen muy completo. Pero llega un momento en el que lo tienes que decir. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los abogados y las abogadas desconocen realmente qué es lo que tienen que preguntar. Desconocen cuál es nuestro objeto de pericia y eso hace que las preguntas no vayan en la línea de realmente lo que hay que defender. De la prueba, realmente de la prueba. ¿Por qué? Porque es tan importante también las preguntas porque lo primero que tenemos que demostrar como peritos es la causalidad de ese hecho. ¿Por qué? El por qué y cómo ha sido. ¿Cuál es lo que conecta la causalidad? Eso no lo llegaron a preguntar, ¿no? Sí que te preguntaron por esa metodología, ¿no?, utilizada, pero más bien llevada a cabo de forma en el informe, ¿no? No como metodología expresa. Claro, nosotras, nuestro objeto en este caso era demostrar que sí que se había producido esa situación de acoso. Para eso, primero había que valorar o había que saber si la persona que estábamos peritando estaba diciendo la verdad o no. Se le pasó el test de credibilidad en colaboración con el psicólogo que formó parte de ese forense, y una vez que ya supimos que el perfil era creíble, entonces fue cuando ya empezamos a elaborar nuestro dictamen y establecimos varias hipótesis. ¿Eres trabajador social y buscas mejorar tus habilidades como perito forense? Amplía tus competencias y conocimientos como trabajador o trabajadora social y aprende de profesionales expertos en daño moral, acoso laboral, violencia de género, entre otros. Inscríbete ahora y mantén actualizados tus conocimientos. Este es el momento de hacer despegar tu carrera profesional. Recuerda que son cupos limitados. Inscríbete en nuestra web tsforense.com o mándanos un mail a escuela@tsforense.com. En esas hipótesis, una de ellas era el generar o el explicar ese nexo causal entre la situación de ansiedad y todos los síntomas que él estaba experimentando, de angustia, de zozobra, de miedo al acercarse al centro de trabajo, con esa situación de acoso. Claro, esto te lo planteas desde el ámbito del trabajo social y a lo mejor
es que no, como que no le ves cabida. De hecho, había compañeras ayer que decían, no sabía que los trabajadores y las trabajadoras sociales pudieran participar en situaciones o en casos de acoso laboral, pero es que sí podemos. Y entonces, claro, tú tienes que tener muy clara cuál es esa metodología y tenerla muy bien agarrada. Claro, cuando te empiezan a preguntar la parte contraria en este caso, por uno de los apartados del informe. Claro, el informe es larguísimo, cuando solamente te preguntan por la situación médica o los informes médicos para desvirtuar o generar dudas y de esa manera, de alguna manera justificar que no existe causa entre el objeto que tú estás diciendo o tus conclusiones, ¿no?, de que sí que había una situación de acoso frente a esa sintomatología, pues claro, ahí ya tienes que plantarte y sobre todo tener muy clara tú cuál ha sido la metodología y qué herramientas has utilizado para poder defenderlo. Es cierto que las evidencias eran muy claras, las pruebas eran también muy fuertes, las que se habían presentado, así por parte del psicólogo como por parte nuestra. También son informes que son transversales y se retroalimentan uno del otro. Independientemente que la ratificación fuera independiente, porque obviamente el psicólogo ratificó su parte y nosotras la nuestra. Creo que es muy importante lo que estás diciendo, Patri, porque la forma de desvirtuar, y además forma parte de cualquier juicio, ya lo hemos comentado muchas veces, es tirarlo. Y también tenemos que ser conocedores de cuál es la parte más voluble, ¿no?, más débil de nuestro dictamen, porque es ahí donde van a atacar, ¿no? Había algunas puntualizaciones que no corrían realmente ningún peligro dentro del dictamen, porque, como repito, había evidencias claras, pero había una pregunta como la de la familia, ¿no?, que nos llamó la atención, ¿no? Sí. que forma parte de desvirtuar y la credibilidad, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me llamó la atención porque la abogada de la parte contraria preguntaba de forma reiterada qué significaba cuando habíamos recogido en el informe que era una unidad convivencial. Entonces, claro, hubo que explicar. Al final, lo hablábamos también en el podcast anterior, cuando tú estás ratificando tienes funciones de pedagogía, por decirlo de alguna manera. Tienes que explicar a personas que no son de tu ámbito, además es que no tienen por qué saber de ese ámbito, tienes que explicarles cuáles son los términos que tú estás utilizando y, digamos, la jerga propia de la profesión. Entonces, claro, cuando tú ya explicas y te ven fuerte en argumentar qué es una unidad convivencial y qué repercusión tiene eso en el resto del informe, pues ahí recuerdo que la jueza estaba todo el rato diciendo esta pregunta ya está contestada, letrada, pase a la siguiente. Entonces, es verdad que de alguna manera también vas viendo cómo la jueza o el juez pues sí, va encaminando un poco eso el juicio, es, sí. eso es. Pero cobra un poco de importancia cómo la parte contraria intenta siempre desviar la atención de la jueza, que se fije en aquellos puntos que no son importantes, quiero decir, que no son importantes para nuestro dictamen, desde nuestra visión, ¿no? No sé qué más podíamos destacar. El tema de la valoración, pues no llega ni a discutirlo, porque cuando ya hablamos de cuantificación parece que la parte de derecho que existe en el juicio no se atreve mucho con los números, entonces prefieren no hacer ningún tipo de preguntas. Aceptan básicamente el importe, no es que acepten, no tienen preguntas para poder hacernos en la parte del daño moral, ¿no es así? Sí, de hecho, ayer lo que más les importaba a todas las partes que participaban en el juicio era demostrar si había habido acoso o no, porque demostrando o dando suficiente prueba argumentos, sí. y argumentos como que se había producido esa situación de acoso,
se podría continuar con el procedimiento. Y en ese procedimiento es donde ya va a tomar más relevancia la parte económica frente a la parte social, psicológica, médica que hay en estas primeras diligencias. Eso está clarísimo, es unas diligencias previas. Recordar que tenemos que saber siempre en qué momento procesal está nuestro informe, y en este caso eran unas diligencias previas. Pues yo creo que hasta hoy el podcast de acoso laboral. Sí que tenemos pensado realizar un seminario específico muy intensivo para trabajar este tipo de dictámenes. Vamos a empezar con el de acoso laboral, iremos haciendo más, que van a ser seminarios temáticos, y os iremos compartiendo la información por redes y a través del podcast, por supuesto. Hasta el próximo día.